¿Crees que alguien puede cambiar completamente su vida, de un violento perseguidor del cristianismo a alguien que dedica toda su vida a la evangelización? Aquí no hay ficción. Pablo fue una de las personas más poderosas de la historia humana. Originalmente, Saulo de Tarso, en un viaje increíble e inesperado. Un fariseo devoto, educado bajo la dirección de uno de los profesores de derecho judíos más respetados, dedicó sus años de juventud a rastrear y perseguir a los discípulos de Jesús. Comprometían la confianza y la integridad de su nación, en opinión de estas personas. Mientras se dirigía a Damasco para apresar seguidores de El Camino, una luz brillante del cielo lo derribó. ¿Por qué me molestas, Saulo? El momento en que todo cambiaría era la voz de Jesús. Saulo experimentó una transformación extraordinaria después de la conferencia. Pablo, un apóstol comprometido, llevó el amor y la bondad de Dios hasta sus últimas horas después de convertirse de perseguidor. ¿Qué motivó el cambio radical? Un hombre sufriría para proclamar el Evangelio, renunciando a la opulencia, la reputación y la autoridad por su profunda fe y compromiso con su creencia religiosa. La vida de Pablo muestra el poder transformador de la gracia. Pablo dejó un legado perdurable al alterar su vida a través de sus cartas en el Nuevo Testamento, sus viajes misioneros y su dedicación inquebrantable a pesar de la persecución, el encarcelamiento y el martirio. Su historia trasciende su existencia personal, aún así. Por medio de Cristo, todos nosotros podemos experimentar la metamorfosis, la esperanza y la redirección de una vida. La película explorará la vida de Pablo antes de conocer a Cristo, el evento transformador que cambió su destino y sus viajes misioneros que impactaron el mundo. ¿Listo? La narración de Pablo puede inspirarlo a escribir su próximo capítulo de fe, ya que es histórica. Comencemos primero. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, es considerado una figura influyente en el Nuevo Testamento y la historia cristiana. Inspira a millones de creyentes en todo el mundo con su vida y sus esfuerzos. Saulo era un fariseo devoto y ardiente defensor de la ley judía. Era conocido por perseguir a los primeros seguidores de Jesucristo, considerándolos un desafío a las prácticas judías. La reunión sagrada en Hechos 9:4 fue un momento crucial. Saulo quedó ciego, ayunó y oró 3 días en la oscuridad. Luego, Ananías, un discípulo inspirado por Dios, vino a restaurarle la vista. Saulo experimentó un profundo despertar espiritual y físico en ese momento. Comenzó un nuevo capítulo en su vida después del bautismo y la experiencia del Espíritu Santo. Fue un cambio notable. Los perseguidores de los cristianos se convirtieron en fervientes campeones de su fe. Dedicó su vida a evangelizar acerca de Jesucristo, adoptando el nombre de Pablo. Predicó en plazas públicas, sinagogas y mercados del Imperio Romano. Pablo recorrió. Sus viajes misioneros lo llevaron a ciudades como Roma, Corinto, Filipos y Éfeso. Declaró con valentía el mensaje de perdón y expiación, incluso bajo persecución, encarcelamiento y sufrimiento. Una gran parte de los escritos de Pablo se encuentran en el Nuevo Testamento. Ofreció aliento, dirección y conocimientos teológicos completos a muchas iglesias y personas a través de cartas. Las epístolas de Romanos, Gálatas y Filipenses son libros fundamentales para la doctrina cristiana. Pablo subrayó temas como la fe por encima de las obras, el poder de la gracia de Dios y la unidad de todos los cristianos en estas cartas. La tremenda metamorfosis de Pablo hace que su historia sea particularmente conmovedora. La infinita bondad de Dios es evidente en su vida. La gracia de Dios puede sanar y expiar sin importar la distancia. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribió: «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado,
lo nuevo ha llegado. Pablo nos recuerda que nadie está fuera del alcance del amor de Dios a lo largo de su camino. Considera tu propia vida al leer su biografía. ¿Nos aferramos al pasado o estamos abiertos a la vida fresca que Dios nos presenta? La fe puede transformar a la persona más dañada en un conducto para la voluntad de Dios, como muestra la historia de Pablo. Tarso, una conocida ciudad romana distinguida por su valor intelectual y cultura activa, fue donde nació Saulo. Tarso, en la región de Cilicia, era un centro de actividad donde las normas grecorromanas se mezclaban con las costumbres locales, creando un entorno único para el aprendizaje y la comunicación. Saulo tenía acceso a la mejor educación disponible en ese entorno. Saulo tuvo a Gamaliel como su guía, uno de los profesores de derecho judíos más estimados. Gamaliel era un destacado miembro de la iglesia farisaica. Saúl no solo era un erudito, sino un grupo que enfatizaba la devoción rigurosa a la ley mosaica. Bajo la dirección de Gamaliel, Saúl desarrolló un profundo conocimiento de la Torá, lo que las tradiciones orales judías y las sutilezas de la lectura de las Escrituras. Esta educación completa moldearía el intelecto y la perspectiva de Saúl, produciendo así una mente brillante y analítica apta para desafiantes debates teológicos. Más tarde, su fuerte compromiso farisaico resalta los orígenes y antecedentes de Saúl. Desde una edad temprana, era ferviente sobre la fe judía y las costumbres transmitidas a lo largo de los siglos. Saúl encarnaba los fervientes intentos de los fariseos por defender la pureza de la ley. Los fariseos defendían la pureza de la ley a través de los fervientes intentos de Saúl. Disfrutaba inmenso de pertenecer a un legado que preservaba el vínculo entre Dios y su pueblo y mantenía meticulosamente los preceptos mosaicos. Pertenecer a un legado que preservaba el vínculo entre Dios y su pueblo y mantenía meticulosamente los preceptos mosaicos era algo que disfrutaba inmensamente. Nacer en una ciudad romana confería ventajas. Disfrutaba de derechos legales y protecciones como ciudadano romano, a diferencia de muchos otros en la población judía. Saúl tenía una identidad dual que le ayudaría a negociar la complejidad de su entorno al ser judío y romano. Una habilidad vital en su vida fue poder viajar entre poblaciones judías y gentiles. Las fuerzas opuestas moldearon la vida temprana de Saúl y su educación. Comprometido con la defensa de la fe de Israel, se ancló firmemente en las costumbres de sus antepasados. Su exposición al mundo grecorromano le dio los medios para interactuar con ideas y civilizaciones fuera de la suya. Por el contrario, debido a una mezcla de ferviente dedicación religiosa y conciencia cultural, Saúl estaba listo para una misión mucho más de lo que podría haber soñado en ese momento. Saulo fue uno de los más fervientes perseguidores de los cristianos en los primeros tiempos de la Iglesia. Saulo luchó fervientemente por defender las tradiciones y la pureza del judaísmo contra las ideas radicales de El Camino, seguidores de Jesús. La oposición no fue silenciosa, sino activa e implacable. Saulo buscó a los discípulos de Jesús con la intención de erradicar su movimiento debido al odio que sentía hacia ellos. No solo se oponía a ellos, sino que quería tomar medidas drásticas. Saulo buscaba agresivamente a los cristianos para encerrarlos y silenciar sus voces. Estuvo presente en la lapidación de Esteban, uno de los eventos más aterradores de la historia cristiana primitiva. Esteban, el primer diácono de la Iglesia, se enfrentó a la muerte por proclamar a Jesús como el Mesías, siendo un devoto creyente. Una multitud enfurecida sacó a Esteban de la ciudad y le arrojó piedras, mientras Saulo apoyaba totalmente la ejecución quedándose de pie. Daba fe de su pleno apoyo a los suyos al vestir las túnicas de los que llevaron a cabo el acto atroz. Este acontecimiento acabaría convirtiéndose en un recuerdo terrible para Saulo, recordándole la distancia que su fervor le había llevado a recorrer.
La persecución de Saulo no se detuvo allí. Pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén un poder formal para llevar adelante su obra, impulsado por su pasión. Pidió cartas que le permitieran detener a todos los seguidores del camino en Damasco, sin importar su género. Planeaba devolverlos encadenados a Jerusalén, donde enfrentarían un castigo, posiblemente la muerte. El nombre de Saulo hizo estremecer a muchos cristianos de esa época. Una fuerza decidida a oscurecer por completo el Evangelio parecía implacable. Los actos de quienes se atrevieron a declarar a Jesús como Señor dividían familias, obligaban a los creyentes a esconderse y fomentaban un ambiente de miedo. Este hombre, tan firmemente arraigado en su desprecio por los cristianos, estaba a punto de encontrarse con alguien que lo transformaría todo. El perseguidor de la Iglesia cambiaría su vida al encontrarse con el Cristo resucitado, y el curso de la historia nunca sería el mismo. Saulo estaba seguro de que estaba defendiendo su fe al perseguir a este nuevo y creciente movimiento, impulsado por la pasión. Buscaba localizar y arrestar a los seguidores de Jesús, conocidos como el Camino. Saulo pensó que su corazón ardía, pero ocurrió algo extraordinario. Saulo se desplomó por la sorpresa al verse abrumado por el poder de lo que estaba viendo. Una voz gritó, una que cambiaría todo. Lo deslumbró una luz brillante del cielo mientras viajaba por el camino polvoriento. ¿Torturas a Saulo? Saulo murmuró, «Señor, ¿quién eres?» Inseguro y aterrorizado. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», fue la respuesta de la voz. «Entra en la ciudad para recibir instrucciones para tu trabajo. Ahora levántate». Absolutamente desastroso. Saulo se paró personalmente con el Señor resucitado, pensando que servía a Dios al desafiar a Jesús. Estaba refutando a alguien que había escuchado. Ahora Saulo suplicaba incertidumbre, todo lo que sabía, todo por lo que vivía. Saulo abrió los ojos cuando la luz se desvaneció. Estaba ciego, aún así. Se quedó ciego. ¿Qué pasó? Hoy se sentía inseguro, indefenso e indefenso, a pesar de haber comenzado su viaje con confianza y dirección extraordinarias. Sus amigos estaban mudos. Habían oído la explosión, pero no habían visto ninguna. Guiaron a Saulo hasta Damasco. Ahora estaba bajo la guía de un niño pequeño, el hombre que una vez fue orgulloso y se presentó para recoger cristianos. Saulo estuvo 3 días en la oscuridad. Nunca comió ni bebió. Contempló los eventos que habían sucedido a solas con sus pensamientos. Reflejaban la voz de Jesús. Todo parecía volver. Todo lo aprendido y cada acto contra los cristianos. ¿Estaba equivocado? ¿Podría Jesús ser el Mesías realmente? Deben de haber sido ensordecedores esos 3 días. Saulo casi se derrumbó, famoso por su claridad y fortaleza. Dios estaba preparando algo mucho más grande de lo que jamás hubiera podido soñar durante este período de espera. El final de su historia marcó el comienzo de la metamorfosis de Saulo. Ananías, un seguidor dedicado que vivía en Damasco, fue instrumental en una de las transformaciones más notables en la historia bíblica, el bautismo hacia la sanidad. Saulo de Tarso se quedó ciego en su camino a Damasco, después de un encuentro cercano con Jesús, famoso por su implacable persecución de los cristianos. Saulo, impotente y ciego, ayunó y oró durante 3 días en la ciudad a la que fue conducido. Ananías contempló al Señor en una visión. Ananías hizo lo que Dios le ordenó, a pesar de tener dudas sobre la reputación de Saulo. Puso sus manos sobre Saulo y dijo que Jesús lo envió para que recobrara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. De repente, cayeron escamas de los ojos de Saulo, devolviéndole la vista. Este incidente marcó el comienzo de su despertar espiritual, además de restaurar su ceguera física. Saulo se bautizó inmediatamente. Marcó el comienzo de su nueva vida en Cristo y su expiación por sus pecados pasados.
El bautismo no fue solo una costumbre para Saulo, sino una declaración pública de su cambio y un juramento a la fe que antes despreciaba. El evento fue asombroso. Saulo, exagente perseguidor, se convirtió en el apasionado predicador Pablo. Jesús no perdió tiempo, impulsado por el Espíritu Santo. Anunció de inmediato que Jesús es el Hijo de Dios. Asombró a muchos su sinceridad al escucharlo. ¿Cómo pudo identificar este hombre de repente y públicamente a Jesús como el Mesías, después de intentar socavar a sus seguidores? La transformación de Saulo es una prueba del poder de la gracia de Dios. Nadie queda más allá del perdón. El enemigo más fuerte de la fe puede convertirse en su más ferviente defensor. Incluso, el corazón más duro puede ablandarse. El mayor pecado puede ser expiado. La vida de Saulo cambió gracias al poder transformador de Jesús y a la obediencia de Ananías. El bautismo, la sanidad y la fe afectan el camino del cambio. Su narración nos ayuda a entender esto. Pablo emprendió un asombroso viaje de actividad misionera, difundiendo ampliamente el mensaje de Cristo. Rutas de viaje misioneras. La misión de Pablo se expandió para incluir a los gentiles, cumpliendo la voluntad de Dios de ofrecer expiación a todas las personas. Comenzó trabajando con los judíos. Los caminos de Pablo estaban claramente definidos, pero no exentos de riesgos o desafíos significativos. Durante todos sus viajes, Pablo enfrentó una oposición sustancial. Lo desafiaron deliberadamente porque veían su enseñanza como un desafío a su autoridad. A veces se encontró con hostilidad y violencia. En ciertos lugares, la gente lo acusó de blasfemia, lo expulsó de las sinagogas y lo llevó ante multitudes furiosas. Pablo persistió valientemente con fe incuestionable en la tarea encomendada por Dios. Los milagros acompañaron muchos de los viajes de Pablo, confirmando la verdad que enseñaba. Listra encontró a un hombre lisiado. Pablo exhortó al hombre a ponerse de pie debido a su fe en la sanación. El hombre saltó y comenzó a caminar, sorprendiendo a todos. Algunos presentes quedaron atónitos por la demostración de poder divino, mientras otros, al intentar honrar a Pablo y Bernabé, los confundieron con dioses. No todos los toques produjeron una liberación espectacular. La multitud enfurecida de Listra apedreó a Pablo, dejándolo muerto fuera de las puertas de la ciudad. La mano de Dios estaba allí. Pablo regresó a la ciudad para continuar con su negocio después de huir de un ataque salvaje. Su resistencia reveló su compromiso y confianza en la voluntad de Dios. Estos viajes fueron espiritualmente transformadores, además de ser físicamente exigentes. Pablo estableció iglesias por todas partes, enseñando a los cristianos recién convertidos y asignando líderes para supervisar las comunidades cristianas en desarrollo. Sus obras se convirtieron en libros básicos del Nuevo Testamento que ofrecen aliento, correcciones y profundas perspectivas teológicas que aún guían al cristianismo, hoy, inspirado por o escrito durante estos viajes. Pablo mostró una voluntad inquebrantable en sus esfuerzos misioneros dedicados a Cristo. Aunque seguir la voluntad de Dios puede implicar sufrimiento, también trae momentos hermosos y victoriosos. Su vida es un ejemplo de esto. La historia de Pablo desafía a los cristianos a seguir adelante frente a la adversidad, a proclamar con valentía el Evangelio donde quiera que sean llamados y a confiar totalmente en Dios. Pablo escribió Romanos, Corintios y Gálatas, entre otras cartas del Nuevo Testamento. Las cartas, también conocidas como epístolas, abordan temas críticos como la fe, la gracia, la unidad y los principios de la vida cristiana, originalmente dirigidas a varias iglesias e individuos. Cada carta presenta excelentes perspectivas teológicas y una guía pragmática. Pablo enfatiza que la justicia proviene de confiar en Jesucristo más que de las acciones,
ofreciendo un panorama completo de la redención por gracia a través de la fe en Romanos. Pablo insta a los miembros a vivir en paz y reflejar el amor de Cristo en todo lo que hacen, abordando cuestiones dentro de la Iglesia en Corintios como conflictos, inmoralidad y uso de dones espirituales. En Gálatas se destaca que la redención es un don de Dios y se enfatiza la libertad de los cristianos en Cristo, abordando el legalismo. Los escritos de Pablo han dado forma a la teología cristiana con sus puntos de vista sobre la justificación por la fe, el propósito de la ley y el poder transformador del Espíritu Santo durante milenios. Las cartas desafían a los lectores a crecer en la comprensión de la voluntad de Dios y su caminar diario con Él, brindando aliento espiritual. Las epístolas de Pablo enfatizan la unidad dentro del cuerpo de Cristo, además de la teología. En múltiples ocasiones, Pablo exhorta a los cristianos a dejar de lado los conflictos, perdonarse y trabajar en amor. La visión de la Iglesia como un solo cuerpo con Cristo como cabeza ha inspirado a muchas generaciones a buscar unidad y apoyo mutuo en sus comunidades de fe. Las cartas ofrecen pautas útiles para la vida cristiana al tratar temas como el matrimonio, los hijos, las relaciones y las responsabilidades en la sociedad. Los escritos de Pablo son atemporales y relevantes, ya que pueden conectar las principales ideas teológicas con la vida diaria de los cristianos en todo el mundo. En sus epístolas, Pablo enseñó humildad, persistencia y un amor implacable por compartir el Evangelio junto con la doctrina. Permaneció comprometido con la difusión del mensaje de Cristo, a pesar del encarcelamiento, la persecución y el sufrimiento personal. Revelan un tremendo amor por Dios y una esperanza indiscutible en las promesas de una vida inquebrantable. Hoy, los cristianos siguen leyendo, citando y atesorando las epístolas de Pablo para comprender la profundidad del amor de Dios y el uso pragmático de la fe. Todavía guían a los seguidores hacia una vida centrada en Cristo, siendo una prueba del poder transformador del Evangelio. Para Pablo, las dificultades y la resistencia son cuestiones básicas en su vida, independientemente de lo terribles que sean los obstáculos que enfrenta. Su voluntad de superarse nunca flaquea. Incluso frente a enormes desafíos, su historia es de fe incuestionable. El servicio de Pablo tuvo varias dificultades. Pasó varias veces tras las rejas en cámaras oscuras y frías con las muñecas y los pies atados. En esos años en que otros habrían perdido la esperanza, el espíritu de Pablo permaneció intacto. Para él, los obstáculos eran oportunidades para adorar a Dios en lugar de obstáculos. Lo maltrataban violentamente con palizas horribles aquellos que no estaban de acuerdo con él. Su cuerpo quedó roto y herido por muchos golpes severos. Sin estar dispuesto a darse por vencido, siguió adelante. El sufrimiento temporal de Pablo no era tan crucial como su propósito de difundir la palabra de Jesucristo. Llegó a verlo. Los barcos han causado estragos en la vida de Pablo, siendo uno de los sucesos más horribles que ha experimentado. Lo lanzaron a la deriva en el mar, dependiendo de los elementos, tras fuertes tormentas. Flotó sobre fragmentos de basura, aferrándose a la vida y confiando en la providencia de Dios. Nunca desafió la voluntad de Dios. Incluso entonces, a través de la conmoción, su fe lo mantuvo firme. La determinación de Pablo fue notable en su capacidad para seguir trabajando detrás de los muros de la prisión. No se hundió en el silencio ni la desesperanza durante la detención. Aprovechó su tiempo en cautiverio para escribir cartas a iglesias y cristianos de todo el Imperio Romano. En cambio, llegaron a ser unas de las composiciones más influyentes de la historia cristiana. Originalmente comprendían gran parte del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo abundan en recordatorios del amor, el conocimiento y el aliento de Dios. Las cartas de Pablo están llenas de recordatorios del amor, el conocimiento y el ánimo de Dios
Inspiró a otros a ser obedientes, superar circunstancias difíciles y encontrar fuerza en Cristo desde una celda de la cárcel. Mostraban su libertad de espíritu debajo de las cadenas con sus poderosos comentarios. La fe sincera de Pablo se refleja en su perseverancia. No le atraía el sufrimiento como algo que evitar o temer. Lo vio como un medio para dar testimonio de la fuerza del amor de Dios y compartir los sufrimientos de Cristo. En cambio, en 2 Corintios 12:9-10, Pablo señala que disfruta de los defectos, insultos, dolores, persecuciones y problemas por amor a Cristo, ya que considera que mi poder se perfecciona en la debilidad al recibir la gracia de Dios. Me gloriaré en mis debilidades, permitiendo que el poder de Cristo descanse en mí. He sido fuerte mientras soy débil desde entonces. La resistencia no consiste en ignorar las dificultades o fingir que los desafíos no existen, como nos enseña la vida de Pablo. Se trata de aprender a confiar en Dios a lo largo de toda la vida y encontrar un propósito incluso en los tiempos difíciles. Su fe le dio la fuerza para soportar cualquier sacrificio, motivado por su amor por Cristo. Cuando confiamos en Dios, ningún desafío parece demasiado grande. Pablo nos ayuda a ver este ejemplo. Podemos descubrir esperanza y fortaleza en Él, aunque el mundo parezca estar en nuestra contra o nos sintamos abandonados o destrozados. Las dificultades pueden fortalecer nuestra fe, hacernos más dependientes de Dios y producir perseverancia en el respeto a su nombre, como lo muestra la vida de Pablo. La influencia de Pablo en el mundo persistió a pesar de su martirio en Roma. Las piedras angulares del cristianismo moldearon la fe e inspiraron a innumerables generaciones posteriores, con su vida, escritos y enseñanzas. La voz de Pablo resonó a lo largo de los años a través de sus cartas, brindando dirección, aliento y perspectivas teológicas a quienes transitaban sus caminos espirituales. Estos volúmenes se convirtieron en un monumento al poder de la fe, en lugar de meras reflexiones o enseñanzas personales para la Iglesia primitiva, siendo un componente fundamental del Nuevo Testamento y un instrumento atemporal. El poder transformador del Evangelio se expone en el compromiso inquebrantable de Pablo con su misión. Su historia es evidencia de cuán profundamente puede cambiar la vida bajo la gracia de Dios, de ser un cruel perseguidor de los cristianos a ascender entre los apóstoles más devotos de la fe. Pablo declaró valientemente a Cristo, incluso frente a la persecución, la cárcel y la muerte, después de amenazar a la Iglesia. Las palabras de Pablo son un legado, al igual que su vida. Sus viajes lo llevaron a lugares donde nunca se supo que se había oído el nombre de Jesús y más allá del Imperio Romano. Jesús impartió el Evangelio de la expiación a gentiles y judíos por igual, fundando iglesias y disciplinando a los miembros. No limitado por fronteras o distinciones raciales, su objetivo era la unidad con un evangelio para todas las personas. La impresionante fe de Pablo se debía a su resistencia. Su confianza en Dios nunca vaciló, a pesar de experimentar golpes, naufragios, hambre y rechazo. No fue su propia competencia, sino la profunda certeza de Cristo con él lo que le proporcionó poder. En sus cartas, a menudo habló de esperanza frente a la muerte, serenidad en las aflicciones y felicidad en el sufrimiento. Esto no fue teórico. Pablo lo experimentó. Pablo impartió gracia más allá de todo lo demás. La redención es un don gratuito dado por Dios, no algo que se adquiere por acción cuando uno cree en Jesucristo, predicó Pablo. Este evangelio de gracia ofrecía libertad y consuelo a las personas obstaculizadas por el legalismo y el pecado, más allá de las barreras teológicas y culturales. La gracia era el centro del evangelio para Pablo, la razón de su vida y su esperanza al acercarse la muerte. Pablo estaba esperando la muerte en Roma con una fe inquebrantable, incluso en sus últimos días. Animó a otros a correr el maratón
aferrarse a la verdad del Evangelio y mantenerse fuertes, escribiendo cartas de esperanza. A Timoteo dijo: «Mantuve la fe, luché la batalla ventajosa, terminé la carrera y me uní al triunfo en lugar del fracaso». Su martirio marcó el fin de la influencia de Pablo. El legado de la Iglesia mundial de hoy se refleja en incontables vidas, donde las ideas y el mensaje del Evangelio han evolucionado. Dios puede usar a todos para hacer actos increíbles para su gloria, según nos enseña su historia. Pablo es un poderoso modelo de persistencia, gracia y fe en su vida. Brindan orientación, desafío e inspiración a los lectores. Sus escritos para los creyentes todavía hoy. El mensaje de Pablo exige que estemos más comprometidos con el Evangelio y tengamos un mejor conocimiento de Cristo gracias a su trabajo y sacrificio. Imagínate en una encrucijada sin estar seguro del curso de acción. Te invitamos a pensar en ello. A menudo nos deja cuestionando nuestro objetivo la vida, que parece ser una serie de elecciones, desafíos y decisiones. ¿Cómo saber si avanzamos por el camino correcto? ¿Qué significa vivir con intención? Pablo luchó directamente con varios problemas que han resonado a lo largo de la historia. Es una de las personas más notables de la Biblia. Pablo recorrió una ruta increíble. La vida de millones de personas se convirtió en un faro de esperanza, valentía y fe gracias a la transformación radical de un hombre que perseguía activamente a los seguidores de Jesús. ¿Qué cambio tuvo? ¿Cómo pasó de ser un hombre impulsado por el orgullo y la ira a convertirse en uno de los mejores campeones del amor, la gracia y la verdad? Ninguno de nosotros que hemos llegado demasiado lejos ha recibido la gracia de Dios, como nos dice la historia de Pablo. Es una historia de expiación y segundas oportunidades, de alcanzar una meta más grande que la personal. En 2 Corintios 5:17 se menciona que en Cristo lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Son para nosotros y para Pablo. Intenta verlo. Siempre tiene la oportunidad de comenzar de nuevo, independientemente de su posición actual en la vida, errores pasados o distancia de Dios. El cambio es posible y la fe puede ayudarnos a descubrir nuestro verdadero yo y propósito en la vida, como lo demuestra la vida de Pablo. Pablo no viajó solo. Su fe se fortaleció a medida que interactuaba con otros que amaban a Cristo. Aprendemos el valor de la comunidad, la necesidad de aliento y la belleza de las caminatas grupales basadas en la fe a través de sus cartas. En Cristo nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo y cada miembro pertenece a todos los demás. Pablo declara en Romanos 12, 4-5, que cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y estos miembros no tienen todos la misma función. ¿Has sentido alguna vez que el planeta entero descansa sobre sus hombros? ¿Siente que nadie entiende sus luchas? No estás solo. La fe no es un viaje en solitario, nos recuerda la narración de Pablo. Nuestras comunidades nos invitan a crecer, aprender y adorar juntos. Juntos, crecer, aprender y adorar en nuestras comunidades. Nuestras comunidades nos brindan fortaleza, estímulo y sentimiento de pertenencia. ¿Cómo se compara tu vida con la de Pablo al reflexionar sobre ella? ¿Necesitas un cambio en qué esferas de tu vida? ¿Cómo te sentirías si priorizaras tus metas y tu fe en la voluntad de Dios? Las preguntas más significativas no son sencillas. Avanza hoy. Obtén ideas de la valentía y la fe incansable de Pablo. Buscar a Dios en oración puede ser similar a esa fase de descubrir sus intenciones para tu vida. Profundiza en las cartas de Pablo para entender mejor su camino. Abre la Biblia. Unirse a una comunidad de creyentes que brinden amor y apoyo es una alternativa. Investigar qué significa tener una vida con sentido. Queremos recorrer contigo este camino, compartiendo historias de transformación
esperanza y fe. Podemos exponer verdades espirituales destinadas a inspirarnos y guiarnos trabajando juntos. La fe es el camino. Romanos 8:31. Aunque no siempre sea una ruta recta, el camino de Cristo conduce a la vida auténtica y al propósito eterno. El legado de Pablo nos motiva hoy. Él dejó atrás principios teológicos y lecciones sobre el perdón, el amor y la valentía. Su vida nos muestra el poder de responder obedientemente al llamado de Dios, sobre todo. Cada uno de nosotros trabaja en el magnífico plan de Dios, independientemente de nuestro origen. Esto nos recuerda poderosamente. ¿Qué enseñanzas podemos aprender de la experiencia de Pablo? No te quedes fuera del amor y la compasión de Dios. Nunca. Sigue tu fe y sé valiente, a pesar de los desafíos. Deja que tu vida sirva como prueba del poder evolutivo del Evangelio, como lo fue la de Pablo. Piensa en tu camino a Damasco. Un llamado ha sido puesto en tu corazón por Dios. ¿Cuál es tu reacción a este llamado? Acompáñanos y explora las historias de expiación, fe y esperanza que moldean la vida actualmente. Suscríbete al canal para investigar más de cerca estos hechos cruciales. Como Pablo, deja que tu vida demuestre el amor ilimitado de Dios.